Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien. En primera medida, agradecerles a todos los que estamos acá conectados por su tiempo, por su especial atención a este webinar que hemos diseñado nosotros desde la Cámara Procultivos de la ANDI en conjunto con Responsabilidad Integral y en alianza con CropLife. Les agradecemos mucho de verdad estos espacios. Sabemos que este tiempo pues, de cierre de año no es fácil, pero agradecemos mucho el tiempo que ustedes están dedicando a este espacio que está diseñado para transferir conocimiento y pues, especialmente generar alianzas entre todo lo que nosotros hacemos dentro de la Cámara Procultivos. Este espacio va a ser liderado por una organización que ha trabajado con nosotros desde hace muchos años, que es Responsabilidad Integral. Nos acompaña el día de hoy Ana María Ocampo y Sandra Estupiñán, quienes van a ser las líderes de este espacio. A Ana María y Sandra, en primera medida, agradecerles mucho por su presencia, por estar acá y por impartirnos este conocimiento que seguramente va a ser muy enriquecedor para todos. Entonces, no siendo más y respetando el tiempo, Ana María y Sandra, este espacio es de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes, Sebastián, Erika. Aquí pues estamos junto con Ana María Ocampo. Ana María pues es la gerente de Responsabilidad Integral Colombia. Eh, Vamos hoy a darles un recuento así rápido de cómo se debería, digamos, como esos pasos que se deben tener en cuenta para hacer la formulación, que espero que ya todos la tengan, la formulación del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas. Es un nombre grandísimo, grandísimo. Em, y pues cualquier duda, inquietud, no sé, Sebastián, si en el chat las pueden colocar y al final damos respuesta a las mismas. Correcto. En- pues empecemos, voy a compartir mi pantalla y ustedes me indican si la están viendo. ¿Sí se ve? Sí, señora, sí se está viendo, sí se ve. Vamos a ver si me funciona lo de pasar Adelante, las diapositivas. adelante, adelante. Bueno. Entonces, bueno, aquí como les veníamos contando, hoy vamos a dar como unas directrices generales para la formulación del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, pues establecido mediante el decreto 2157 del 2017. Entonces aquí ya vamos ya, listo. Entonces, aquí una breve introducción, como lo venía comentando Sebastián, nosotras pertenecemos a Responsabilidad Integral Colombia. Responsabilidad Integral Colombia es una iniciativa de la industria química. Aquí en Colombia se llama Responsabilidad Integral Colombia. Es una iniciativa química global. En el mundo se llama Responsible Care. Nació en el mundo en 1985 a raíz de unos eventos que se presentaron en Canadá y digamos que como que se aceleró su adopción después del evento ocurrido en Bhopal en diciembre de 1984. Aquí en Colombia, por iniciativa de muchas empresas del sector químico, muchas multinacionales que vieron la presión desde otros países de implementar, digamos, como todo ese sistema de Responsible Care, llegó aquí a Colombia en el año 1994. Este año estamos cumpliendo 30 años en el país. Y eh, en todo el mundo, la iniciativa está alojada, es como una sección de las asociaciones de industria química. Como aquí en Colombia no tenemos asociación de industria química, nosotros vinimos al país gracias al acuerdo de voluntades realizado entre tres entidades, dos gremios y una entidad, que son los gremios son Acoplásticos, ANDI y el Consejo Colombiano de Seguridad. Actualmente nosotros nos encontramos alojados en Acoplásticos, digamos, esa es la personería jurídica con la que actuamos. Sin embargo, en años pasados estuvimos
en el Consejo Colombiano de Seguridad y en la ANDI. Entonces vamos a ver si aquí me deja poner Las sustancias el químicas videito están que presentes quería en todas mostrarles. partes y gracias a ellas podemos desarrollar las actividades que hacemos. Pero ¿cómo logramos trabajar conjuntamente para prevenir, reducir o controlar los riesgos a la salud y al ambiente asociados a su uso? Es ahí donde una iniciativa como Responsible Care cobra valor, buscando impulsar las mejores prácticas en seguridad de procesos, salud y seguridad en el trabajo y el cuidado del ambiente a lo largo de la cadena de suministro. Nace en Canadá en 1984 y llega a Colombia en el año 1994 con el nombre de Responsabilidad Integral Colombia, de la mano de sus tres entidades coordinadoras, Acoplásticos, ANDI y el Consejo Colombiano de Seguridad. Este año cumplimos 30 años en el país, en los cuales hemos apoyado técnicamente a las empresas afiliadas en la implementación de los marcos normativos que inciden en la cadena de valor del sector químico. Nuestro trabajo se centra en seguridad de procesos, transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas, riesgo químico, preparación y respuesta a emergencias. Gracias por ser parte de Responsabilidad Integral Colombia. Estamos comprometidos con toda seguridad. Listo. Bueno, ese es el último video que tenemos. Ahí, como pueden ver, estamos celebrando nuestros 30 años aquí en el país. Bueno, ahora vamos ya a empezar con... listo, sí. Bueno, aquí es una pequeña diapositiva que queríamos dejarles para que si quieren aprender más, conocer más sobre Responsabilidad Integral Colombia, nos pueden seguir en las redes sociales que tenemos. Tenemos el LinkedIn, tenemos Instagram. Adicionalmente, tenemos un canal en YouTube donde subimos muchos de los webinars y hay videos muy interesantes de nuestras empresas afiliadas. Entonces ahí si quieren para que vayan e investiguen y conozcan más de nosotros. Y pues también tenemos nuestra página web responsabilidadintegral.org. Entonces, bueno, sin, ya haciendo, ya acabando las presentaciones, vamos pues a entrar en materia. Pues el día de hoy estamos aquí reunidos básicamente con un objetivo único, es el conocer esas directrices generales. Vamos a dar unas generalidades de cómo pueden hacer la formulación del plan de gestión del riesgo de las entidades públicas y privadas, como les venía contando, en el marco del decreto 2157 de 2017. Entonces vamos a dar todos esos pasos generales. Digamos, estos son unos pasos generales para cualquier tipo de industria de las cuales eh, tengan que hacer la implementación de este decreto. Bueno, aquí pues lo primero que queremos comentarles es como esta relevancia para el sector industrial, por qué nació. Pues ustedes muy bien saben y, por ejemplo, en estos días hemos visto muchísimos eventos de origen natural extremos. Por ejemplo, tenemos el tema del DANA en España, cómo ha afectado pues a la población. No sabemos, bueno, no tengo conocimiento de afectaciones a la industria, sin embargo, también debe haber una afectación a la industria. Entonces, digamos, eso es a nivel global. Todos los eventos climáticos, por ejemplo, están exacerbados pues, a causa pues, del cambio climático, el incremento de las temperaturas en el mundo. Entonces, Colombia, pues, no es la excepción. Fuera de eso, pues pues en Colombia somos un país maravilloso, yo sí digo que Colombia es el paraíso en el mundo, pero entonces ese paraíso también tiene unos temas bien complejos. Esa geografía nacional, la geografía y su ubicación hace que en Colombia se presenten muchísimos eventos de origen natural, fuera de los naturales, exacerbados por condiciones, digamos, de asentamientos humanos. Las condiciones sociales exacerban estos eventos, generando ahí sí lo que llamamos esos desastres. Y aquí quiero hacer la aclaración y lo voy a
digamos, en toda la presentación, los desastres no es un desastre natural, los desastres son de origen natural. Los desastres los provocamos nosotros por cómo estamos ubicados, por malas prácticas constructivas, ordenamiento territorial, todos esos temas. Entonces aquí yo quería mostrarles una pequeña, un dato que encontré como parte de los resultados del segundo, digamos, de los resultados que se dieron a través del segundo préstamo de la política de desarrollo en gestión del riesgo de desastres con opción de desembolso diferido por catástrofes, así se llama. Es el DDO2, DDO2, básicamente pues son unos préstamos que se le hacen al país para la reducción del riesgo de desastres en el territorio nacional. Entonces aquí nos da unos datos muy interesantes. Dice que Colombia registra una de las tasas más altas de desastres causados por peligros naturales y climáticos en la región de América Latina. Eso pues exacerba, nosotros tenemos las tres cordilleras, tenemos llanuras, tenemos dos mares, entonces pues eso hace que seamos como tengamos esa tasa tan alta o de las más altas en América Latina. ¿Por qué? Pues aquí tenemos casi todos los tipos de eventos de origen natural. Tenemos, bueno, los que tenemos el sismo, tenemos inundaciones, tenemos sequías, tenemos temas de remociones en masa, tsunamis también, podemos vernos, digamos, afectados por tsunamis si se llega a presentar algo, por un tsunami por si se llega a presentar algún sismo o en el país o en zonas aledañas. Tenemos volcanes, entonces, pues imagínense el rosario de eventos que pueden ocurrir. Aquí también nos dice que estos eventos causan en promedio 160 muertes y la destrucción de 2.800 viviendas al año. Aquí podemos verlo ya, nosotros en estos momentos nos encontramos pues ya hay un decreto de estado de emergencia en el país por inundaciones. Eso que hasta ahora acaba de empezar, digamos, como esta temporada húmeda que tanto estábamos esperando, al menos aquí en Bogotá, porque pues ahí ya tuvimos como el tema de las sequías. Entonces, ay, ahora no sé cómo devolverme. Sebastián, Espérame, ayuda. Martín, me devuelvo. trata de, o si quieres deja, para de compartir un momento, sí, de modo de presentación y si quieres vete a la diapositiva donde estábamos, donde querías presentar. Para, Sí, listo. Aquí ya. Entonces, ahora sí voy a compartir nuevamente. Aquí, listo. Listo, ahora sí, otra vez está viendo. listo, espérame un momento. ¿Sí? Todavía no veo imagen. Ya, ahora sí, ya vemos imagen. Sí, ya vemos Debe imagen. estar en internet molestando. Entonces, digamos que aquí, esto porque lo mencionaba, esto es para contextualizar un poco el tema de la gestión del riesgo de desastres. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos acostumbrados al tema, a que solamente a veces pues vemos todos los posibles peligros y posibles escenarios de riesgo generados desde mi empresa, desde mi actividad. Pero digamos que uno de los temas que son más, que se quisieron como
reiterar, hacer más reiterativos con este decreto 2157 es que también tenemos que tener en cuenta no solamente los eventos que yo pueda generar, sino los eventos externos que generados tanto como, digamos, como por el territorio, como por a otras actividades que se encuentren alrededor de mi industria o de mi actividad que me puedan afectar. Ahí quiero pues recalcarles eso. Por ejemplo, yo recuerdo en el año, en el fatídico año acá en Colombia, 2010-2011, cuando fue el fenómeno de la niña, aquí en Bogotá muchas industrias en la zona franca se vieron afectadas, hubo pérdida de muchos productos, productos muy, muy costosos, unas importaciones a causa de las inundaciones generadas aquí en la ciudad. Entonces, eso es para, digamos, tenerlo en cuenta. Nosotros, pues eso ya se materializó, tenemos que tener presente que puede generar esos eventos. Por ejemplo, otro evento que recuerdo acá, aquí acabo de recordar, fue en el barrio San Benito, aquí en Bogotá. También, bueno, en eso pues sí ya era un tema de acueducto, pero pues exacerbado por las lluvias, se presentó una inundación, más o menos llegó al 1,5 metros la inundación. ¿Y qué pasó? Pues que hubo un tema ambiental, o sea, más complicado del que ya existía en esa época a causa de las curtiembres. ¿Por qué? Porque esas materias primas se ven afectadas por esas inundaciones, entonces digamos que pasaron a las aguas, generando pues contaminación de los suelos por donde pasaban esas aguas y más contaminación de esa agua residual que quedó a causa de esa inundación. Bueno, aquí básicamente lo que yo les comentaba, pues esos diferentes eventos de orden natural que pueden afectar a nuestras industrias va a tener muchísimos efectos negativos en el sector industrial. Tenemos daños a la infraestructura, o sea, si hay inundaciones, si hay movimientos en masa, los sismos ni se diga, vendavales, bueno, erupciones volcánicas, las personas que se encuentran ubicadas, digamos, en las zonas de influencia de los volcanes aquí en Colombia, nos va a causar pues eso, ese daño a la infraestructura. También van a haber interrupción de las operaciones. Como les comentaba ahorita, el tema de inundaciones puede presentarse una contaminación o daño de productos terminados, también daño de materias primas, pues con las implicaciones en los temas de los daños, de las pérdidas económicas, problemas logísticos. Entonces, para las empresas transportadoras y para las mismas industrias productoras y comercializadoras, se pueden presentar esos problemas logísticos debido a si hay inundaciones, los tiempos van a ser mayores o puede que yo no cumpla los tiempos establecidos para esa distribución o esa entrega de productos, no nos entreguen materias primas, todo eso. Entonces, esos son esos problemas logísticos. Pueden afectar a nuestro personal y pues como consecuencia generar ahí una inestabilidad económica en mi empresa. Ahí puse unos puntos suspensivos y muchísimos más. Entonces, afectó, o sea, ya ahí empieza el tema de la continuidad del negocio. Ya no va a haber una continuidad del negocio ahí, puede verse parada mi operación, incurrir en muchísimos gastos para poder recuperar al menos para empezar a funcionar nuevamente. La pérdida, luego pérdida de empleos, digamos, esas afectaciones económicas pueden a veces repercutir en el tema de pérdida de empleos hasta el mismo cierre de la empresa. Bueno, aquí ya digamos, tenemos como ese antecedente el decreto 2157/2017, pues muchas personas dirán, ¿de dónde salió este? Fue una creación que se les ocurrió en el gobierno, pero desde el año 2012, cuando
se emitió la Ley 1523 de 2012, que es la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Digamos, nosotros en ese tema sí somos pioneros, tener esa Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, digamos, en esta política, donde pues no solamente se establece la política, valga la redundancia y la repetición, sino que también se establece el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ese Sistema Nacional es digamos, como es una estructura organizacional donde se establecen todos los niveles de atención, de conocimiento, reducción y manejo de los desastres, donde, aunque lo que a mí siempre me gusta recalcar es todos nosotros somos parte de ese Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Nosotros somos parte tanto si pertenecemos a una empresa o como personas naturales. Nosotros todos somos parte de ese sistema nacional. Entonces, en ese marco de ese sistema nacional, también se crearon algunos, digamos, se establecieron unas herramientas de la planeación de la gestión del riesgo en el territorio. Una que quedaba pendiente, que era, digamos, como para muy aplicada al sector productivo, sector productivo privado nacional, bueno, y público también, era el tema de los planes de emergencia y contingencia. Entonces, como pueden ver ahí en ese artículo 42 de la Ley 1523, dice que todas las entidades públicas o privadas encargadas acá, empezamos ya a quienes nos aplica este decreto, encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo o desastre para la sociedad, deberán realizar un análisis específico. Aquí nos decía hacer un análisis específico de riesgo, donde se consideren todos los eventos naturales, los efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta, o sea, nuestra empresa, nuestras instalaciones, y también aquellas que se deriven de los daños de la misma área de influencia, o sea, nosotros. Eh, los eventos naturales, cómo me afectan a mí, o los otros eventos, cómo me afectan a mí, y yo cómo afecto a mi entorno. Entonces, así, dice que con base en ese análisis de riesgo se diseñará e implementarán medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. Entonces, esa es, digamos, como que de ahí nace este decreto. Este es, digamos, como un decreto, una reglamentación de la ley 1523. Entonces ya por fin, después de 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 5 años después, fue emitido el 20 de diciembre del 2017, donde lo que se buscaba era establecer como esas directrices, esos lineamientos para la construcción. Aquí no, ya no es un plan, ya no es un análisis de riesgos. Aquí digamos como que en este decreto tomamos toda la gestión del riesgo. Entonces, en este decreto vamos a hacer el análisis de riesgos, vamos a establecer las medidas para la reducción del riesgo y las medidas para el manejo de los desastres. Y pues, digamos, desastres. Aquí voy a hablar mucho de desastres, pero pues son riesgos en general. Desastres pues es muchísimo más complejo. Em, ¿Para qué? Para hacer más seguro el territorio nacional, permitir que las empresas no pierdan, digamos, sigan operando dentro de la normalidad si se llega a presentar un evento. Entonces, aquí lo que les coloco en la diapositiva, básicamente lo que busca este plan es garantizar en el área de influencia afectada por la entidad, en nuestra organización, la protección de las personas, no solo a las personas de mi empresa, sino a las personas que se encuentran alrededor o en el área de influencia de mi instalación, los bienes, tanto mis bienes como los bienes
aledaños a mi instalación, la salud, los medios de vida y bienes de producción, así como activos culturales y ambientales. Entonces, este es como un objetivo que no está explícito dentro del decreto, pero este lo podemos, digamos que este tema lo podemos encontrar al final de los considerandos del decreto 2157. Eh, Eso pues básicamente era como un pequeño abrebocas de lo que era el decreto 2157. Entonces ya vamos a empezar con lo que es esa formulación del mismo. Perdón, que se me estaba secando la garganta. Bueno, entonces, aquí ya entrando más en materia de lo que es lo que me dice ese decreto 2157 de cómo debo hacer mi plan de gestión del riesgo de desastres, vemos que lo primero que nos dice es quiénes son los responsables del plan Entonces, como ya lo veíamos en este decreto, en el artículo 42 del decreto de la ley 1523 de 2012, entonces aquí quienes tienen que formular el plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas son aquellas entidades encargadas de la prestación de servicios públicos en el país. Entonces, ahí son muy específicos. Entonces, tenemos acueductos, tenemos el tema de alcantarillados, tenemos el tema de generación y distribución de energía, entre otros temas. Entonces, ahí ya empezamos. Ahí hay quienes les aplica. Quienes realicen obras civiles mayores, básicamente son también obras como muy de infraestructura, quienes desarrollen actividades industriales. Y ahí en el decreto pues son muy específicos. En el decreto dice que las actividades industriales en el tema de las sustancias químicas, espero que eso no lo coloqué aquí, pero se los quiero mencionar, dice, están relacionadas con la transformación mecánica o química de sustancias, todo de sustancias químicas, tanto orgánicas como inorgánicas. Entonces, ahí ya a toda la industria del sector químico, todos nos empieza a aplicar. Y tenemos ahí dice otro ítem, otras actividades. Otras actividades ahí ya están muy específicas, es el transporte y almacenamiento de carga. Aquí no especifica que sea transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas, es todo el transporte y todo el almacenamiento de carga, de los diferentes tipos de carga. Entonces, ahí tenemos que estar pendientes muchísimo porque no solo si esa es nuestra actividad o exigir a las entidades que nos prestan este servicio también, que tengan ese plan de gestión del riesgo de desastres. Y aquí otra de las actividades establecidas son las construcciones de categoría 4 de alta complejidad. Entonces, esas son básicamente las que quedaron incluidas dentro del decreto. Sin embargo, también nos dice que para el tema de aglomeraciones en público, pueden, digamos que bajo unos términos específicos, tienen que generar ese plan de gestión de riesgo de desastres y deja abierta también la posibilidad de que después de algunos años de implementado este decreto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres haga una revisión y pueda establecer otras actividades, establecer e incluir dentro de este decreto otras actividades que considere que puedan generar un riesgo público en Colombia. Entonces, acá, eso es básicamente quiénes son responsables. Entonces ahí ya vamos mirando, me tocó a mí, no me tocó a mí. Bueno, eh,
Este plan de gestión del riesgo de desastres se estructura bajo diferentes, cuando se empezó a generar, a construir el borrador de decreto, se tomaron en cuenta muchísimos estándares internacionales y básicamente también tenía que tener como una parte, su fundamento en lo que estableció la ley 1523 que, para la gestión del riesgo de desastres. La ley 1523 estableció tres grandes procesos para la gestión del riesgo de desastres, para la gestión del riesgo. Estos son el tema del conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Entonces, bajo esos tres procesos se estructura también todo el plan de gestión del riesgo que tenemos que implementar. Entonces, cada uno de estos procesos también están subdivididos a su vez por unos subprocesos. Aquí tenemos, por ejemplo, para el tema de conocimiento del riesgo, y ustedes muchos han leído el decreto, yo creo que casi que se lo saben. Vemos el tema de identificación y caracterización de escenarios de riesgo, el tema de análisis de riesgos, monitoreo del riesgo y el tema de comunicación del riesgo. Entonces, puntos claves muy importantes en el conocimiento del riesgo. En el tema de reducción del riesgo, y también lo vemos dentro de esa estructura del plan, es esa intervención prospectiva, la intervención correctiva y los temas de protección financiera, que son muy, muy importantes para que se tengan en cuenta y que pues generalmente muchas de las empresas no, a veces no tienen muy claro ese tema. Perdón. Y ya en el tema de manejo de desastres, que ese es el que más conocemos nosotros en las empresas porque eran esos anteriores planes de emergencia y contingencia. Entonces, en el tema del manejo de desastres, tenemos la preparación para la respuesta, la preparación para la recuperación. Ahí, digamos, al ser un proceso de gestión de riesgo general, tiene que también que tener ese componente de, ¿de qué? De recuperación, la ejecución de la respuesta, o sea, cuando se presente el evento y la ejecución de la recuperación, ya después de haber hecho la atención del evento. Entonces, estos son los procesos de la gestión del riesgo que se establecen mediante la ley 1523 de 2012 y esos no los tenemos que saber todos porque es, no, digamos, es lo que guía en gestión del riesgo aquí al país. Pero entonces dirán, ay, pero es que se inventaron eso. No, básicamente también aquí podemos ver en la norma ISO 31000, como esto es un sistema de gestión, entonces, cómo es esa gestión de los riesgos. Y ahí vamos a ver que muchas de las, digamos que no mucho, todos los procesos de la gestión del riesgo de desastres también digamos, se ven reflejados en estos procesos establecidos bajo la norma ISO 31000. Entonces aquí, en esta norma, primero pues tenemos que establecer ese contexto del riesgo. No sé si les es familiar el tema de contexto dentro del decreto. Tenemos todo el tema en ese contexto. También tenemos, luego de hacer ese contexto, la identificación de los riesgos. Ahí nosotros lo tenemos, el análisis del riesgo, la evaluación de los riesgos, o sea, esto todo, lo que acabamos lo que acabo de decirles es lo que es el tema del conocimiento del riesgo con otros que se encuentran aquí en otros lados para el conocimiento del riesgo. Luego de hacer esa evaluación de los riesgos, tenemos ese tratamiento del riesgo. Entonces, aquí pues faltó un ítem. Luego el tratamiento del riesgo, pues también para ese riesgo residual o cuando como el riesgo nunca es cero, si se me llega a materializar alguno de ellos, pues tengo que estar preparado para responder y atender. eh,
y así minimizar las consecuencias de esa materialización del riesgo. Entonces, en este tratamiento del riesgo, qué, mm, qué procesos de la gestión del riesgo se incluyen? Reducción y manejo. Reducción del riesgo y manejo del desastre. Adicionalmente, pues tenemos unos temas transversales que son el monitoreo y la revisión y la comunicación y consulta, que esos, si bien no se ven muy explícitos dentro de los procesos de gestión del riesgo de desastres, sí los vemos como parte de los requerimientos para la formulación del plan de gestión del riesgo de las entidades públicas y privadas. Bueno, entonces aquí básicamente, yo quise hacer como un resumen tomando como la estructura que acabamos de ver de la gestión del riesgo bajo la norma ISO 31000 y, digamos, en el marco no solamente de los procesos de gestión del riesgo, sino que vamos adelante, lo vamos a ver en todos los requerimientos o esos lineamientos que nos da el decreto 2157 para la formulación del plan de gestión del riesgo de las entidades públicas y privadas. Entonces aquí tenemos el tema del conocimiento del riesgo, ya lo vimos, es un proceso de la gestión del riesgo, eh, donde pues bajo los lineamientos del decreto, dice que tenemos que hacer el establecimiento del contexto, la valoración del riesgo y el monitoreo del riesgo. Tenemos el otro tema que es la reducción del riesgo. Aquí el decreto nos dice, hay que hacer generar medidas de la intervención correctiva. Básicamente esas medidas correctivas lo que nos dicen son esas medidas para disminuir el nivel del riesgo existente y proteger, o sea, que no se me vayan a materializar nuevamente otros riesgos. Básicamente, esa intervención correctiva, yo le hago un símil con lo que son las medidas de mitigación, un poco medidas de mitigación. El tema de la intervención prospectiva sí es evitar que se me vayan a materializar eh, riesgos que nunca se me han materializado. Entonces eso es, digamos, como lo que es las medidas preventivas. Y un tema que está dentro de la ley y se quiso incluir aquí, que es el tema de la protección financiera. Básicamente aquí, bueno, ahorita lo menciono rápidamente, básicamente es tener como ahorros, préstamos contingentes para en caso de alguna emergencia poder tener a mi disposición dinero que me permita no solamente atender la emergencia, sino también recuperarme mucho más rápido. Tenemos el manejo del desastre, si ese es sencillo, elemental, simple, es el plan de emergencias y contingencias. Y adicionalmente, dentro de la estructura de nuestro plan de gestión del riesgo, tenemos que tener un plan de inversiones. Ese plan de inversiones siempre se menciona es muchos, muchas organizaciones formulan estos planes para cumplir como cumplimiento legal. Sin embargo, desde la unidad, desde el gobierno, se quiso establecer y colocar obligatorio que se presente ese plan de inversiones. ¿Por qué? Porque es que un plan que no tenga ninguna dinero para ejecutarlo es un saludo a la bandera, como todos decimos. Entonces, es obligatorio ese plan de inversiones, incluirlo dentro de este plan de gestión del riesgo. Adicionalmente, también se tienen otros componentes en esa estructura del plan de gestión. Está el seguimiento y verificación, o sea, es como el verificar del PHBA. Tenemos también la socialización y comunicación, y que también la veíamos dentro de uno de los
elementos de la norma ISO 31000 de la gestión del riesgo. Entonces nosotros tenemos que socializar nuestro plan no solamente digamos, como a mis partes interesadas internas, sino esas partes externas identificadas como parte de ese contexto externo de la gestión del riesgo en mi organización y establecer unas líneas de comunicación tanto internas como externas. Y eso lo vemos en muchos sistemas de gestión. eh, Más actualmente en el país, por ejemplo, ahorita me acabo de acordar del Plan Estratégico de Seguridad Vial, también está todo ese tema de cómo es esa comunicación interna y externa con esas partes interesadas. Aquí también lo tenemos que incluir. Y por último, pues ya hacemos ese seguimiento y verificación, pero entonces con eso tienen que salir algunas acciones. Entonces ahí tenemos que hacer esa revisión y el ajuste nuevo del plan. Entonces, básicamente, y no sé si entendieron más o menos el símil que yo quería realizar con la gestión del riesgo de desastres en Colombia, una norma que es, digamos, muy utilizada a nivel global, que es la norma ISO 31000 para la gestión de los riesgos, no solamente riesgos digamos, como de origen natural, origen tecnológico, dice por las actividades industriales, sino también, pues aquí se tienen riesgos de proyectos, riesgos de mercado, esa es como la sombrilla de esa ISO 31000. Entonces, y aquí vemos que ese plan de gestión del riesgo de desastres, pues no es muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Bueno. Entonces, así ya, aquí ya empezando, ya tenemos como esa generalidad, vamos a irnos un poquito, a empezar con esa especificidad para nuestro plan. Tenemos cómo lo formulamos. Aquí es como se tiene ese gran resumen de los procesos que les acabo de mencionar, digamos, están acá divididos bajo tres grandes actividades, que es aquí conocer y entender el riesgo, formular e implementar. Entonces, para conocer y entender, nos vamos básicamente a todo lo que es, casi que todo el proceso del conocimiento del riesgo y como casi todo el proceso, o digamos, gran parte del proceso de la gestión del riesgo, que es esa primera parte que es definir ese marco de referencia para la gestión del riesgo de desastres. ¿Cuál va a ser mi marco de referencia? El contexto interno y externo de la organización. Aquí nuevamente yo les menciono, básicamente con este plan de gestión, se quiere es que tengamos en cuenta no solo los peligros y esos escenarios de riesgo o esos riesgos que yo genero como en mi actividad económica, sino esos escenarios que son generados por factores externos, tanto naturales como antrópicos no intencionales, em, digamos, como en el área de influencia de mi organización. Y aquí, pues este es yo sí digo que esto es el fuerte lo muy fuerte de la gestión del riesgo, que es la valoración del riesgo. ¿Por qué? Porque es la base de absolutamente todo. Aquí yo tengo que identificar cuáles son mis peligros, identificar mis posibles riesgos, identificar o establecer esos posibles escenarios de riesgos, hacer ya el análisis con base en toda esa identificación, hacer el análisis de los riesgos y la evaluación del riesgo, o sea, para poder priorizar, porque pues no podemos gestionar absolutamente todos los riesgos que se puedan identificar dentro de mi organización. Entonces, con esa evaluación, lo que vamos a hacer es que priorizar.
poder priorizar cuáles, eh, qué voy a terminar de gestionar en mi empresa. Entonces, ese es el de conocer y entender. Ahí yo conozco quiénes son mis vecinos, cómo estoy yo por dentro, cuáles son mis peligros, cuáles son mis riesgos, los analizo y miro cuáles voy a intervenir. Ya luego el tema del proceso de formulación del plan de gestión del riesgo. Entonces, tenemos un tema que es la planificación del monitoreo del riesgo, que ese es uno de los subprocesos del conocimiento del riesgo. Si bien yo tengo identificados mis peligros, cuáles son mis riesgos, esto es dinámico, esto puede cambiar de un momento a otro, entonces siempre tengo que estar verificando que las condiciones que me permitan actuar seguramente o permanecer todavía seguro se mantienen. Em, También tenemos digamos, como establecer esas medidas de reducción del riesgo. Yo les comentaba, medidas de prevención y mitigación. Aquí en el decreto, pues se llaman medidas de intervención correctiva y prospectiva. Y el tema de la preparación de la respuesta a emergencias y contingentes. Básicamente es eso. Y por último, tenemos la implementación del plan. Como yo les comentaba, si yo no tengo un plan de inversiones, este plan es un saludo a la bandera. O sea, si yo no tengo ni un peso para poder hacer proyectos para implementar medidas de prevención o mitigación, si yo no tengo dinero, es más, si yo no tengo dinero para hacer futuros análisis de riesgos, si yo no tengo dinero para fortalecer la capacidad interna para la respuesta a las emergencias, no, digamos, esto no sirve nada, solo es un requerimiento más que yo cumplo. Entonces, es ese plan de inversiones. Eso es lo más fuerte, lo que debe ser muy fuerte dentro de este plan. También en esa parte de implementación nosotros tenemos que definir cuáles son esos mecanismos de seguimiento, evaluación y actualización del plan de gestión del riesgo de desastres. Generalmente, y dentro del mismo decreto, dice que este plan lo ideal es articularlo con los otros sistemas de gestión que yo tenga implementados en mi organización. Nosotros tenemos muchos sistemas de gestión implementados. Hay uno muy obligatorio, que es el de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también se incluye un tema, pues como es más antiguito, a la salida de este decreto, de que todos los empleadores tienen que formular un plan de emergencias y contingencias. Ahí está. También tienen que hacer un análisis de riesgos, que el contexto es diferente, pero también es un análisis de riesgos. Entonces, aquí establece esos mecanismos. Entonces, lo que yo les decía, si ya lo tenemos, digamos, si ya hay unos sistemas de gestión dentro de mi organización, lo ideal sería también incluir este plan como parte de las auditorías internas que se hacen en la organización. ¿Para qué? Para poder establecer si se ha cumplido con el plan propuesto, o sea, qué medidas de cómo voy a continuar haciendo la identificación, análisis de riesgos, las medidas de reducción y cómo va mi plan de emergencias y contingencias. Ese es el tema, ese seguimiento. Y poderlo actualizar. Y por último, pues esa estrategia de comunicación del plan de gestión del riesgo de desastres, básicamente, pues es cómo voy a hacer esa socialización, cómo lo voy a comunicar a mis partes internas y externas interesadas y cómo van a ser las comunicaciones con esos diferentes actores para la articulación con el plan de gestión del riesgo de desastres. Entonces, si desde la comunidad me llega alguna comunicación, una carta que solicite alguna intervención porque hay un muro
que está cayéndose y que está, o que está muy cerca a alguna vivienda, digamos, ¿cómo va a ser ese mecanismo de respuesta, de recepción y respuesta de esas comunicaciones? Entonces, con ese contexto así como general, el resumen grandote, vamos a pasar por todos esos temas específicos. O sea, vamos a ser más específicos en todos estos pasos. Entonces, lo primero que decíamos nosotros, pues era el tema de conocer y entender, y era definir el marco de referencia para la gestión del riesgo de desastres. Yo creo que aquí esto les puede ayudar un poquito para la formulación de su plan. Entonces, ¿qué? Es como poner ese capítulo 1, el primer capítulo de mi plan, el marco de referencia, donde voy a colocar, pues, cuáles son mis objetivos y el alcance del plan de gestión del riesgo de desastres. Tenemos nuestro marco normativo, pues, básicamente, o sea, el más, digamos, las normas más simples y muy generales. Tenemos la ley 1523, tenemos el mismo decreto 2157. Tenemos todo el marco de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos, dependiendo pues de nuestras actividades, tenemos temas del sector transporte, que también me dice temas muy específicos. Si yo tengo alguna licencia, el ANLA dentro de sus términos de referencia ha incluido temas de emergencias y contingencias dentro de los términos que tienen que cumplirse con unos alcances diferentes. Entonces, ahí metemos todo nuestro marco normativo que nos aplique, el general y el que nos aplique, porque de ahí pues muchas entidades pueden solicitar temas asociados con el cumplimiento de este plan. Pues, los mecanismos de comunicación, que ya los comentábamos, ese marco metodológico, cómo voy a hacer yo todo, básicamente ese marco metodológico, cómo voy a hacer la identificación de los peligros, la identificación del contexto, de los peligros, de los riesgos, cómo los voy a analizar, cómo los voy a evaluar, cómo voy a identificar esas medidas de intervención correctiva y prospectiva, todo eso. Y qué recursos qué recursos voy a contar para la implementación de este plan de gestión del riesgo de desastres. Básicamente los recursos, pues, generales, no es toda la empresa. Listo. Entonces, ya con ese capitulito ahí como muy general. Esto es un ejemplo, si lo quieren tomar, es pues excelente. Si no, puede ser una guía. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego tenemos la definición del contexto interno y externo de la instalación. Ese ha generado, cuando nosotros nos vamos al decreto, a veces genera como cierta confusión, como qué es ese contexto interno y externo de la instalación. Entonces, básicamente, ese contexto interno instalación empezamos por comprender cuál es la comprensión del riesgo de desastres. Perdón, la comprensión de el contexto que tenemos. Entonces cuál es la información general de la actividad, cuál es el contexto externo relacionado con ese entorno de la instalación, lo que ya les comentaba, lo que está a nuestro alrededor, no solamente temas físicos, sino también tener en cuenta el tema de posibles eventos que se presenten y que sean de origen natural. El tema del contexto interno de la entidad, o sea, cómo soy yo por dentro, que me permita gestionar mis riesgos. ¿Cómo soy yo para gestionar los riesgos? Y también, pues digamos, bajo estos términos de referencia que tenemos en el 2157, nos dice que también tenemos que establecer nuestros criterios de riesgo. ¿Por qué? Porque, pues más adelante lo vemos, estos son los que nos van a permitir hacer esa evaluación de los riesgos. Es como el apetito de, como si alguien, una persona
muy querida, el apetito de riesgo. Bueno, ay, perdón que se me pierde el mouse. Listo. Bueno, aquí igual esta presentación yo se las voy a dejar y Sebastián y Erika pues la comparten luego. Aquí es como un ejemplito de lo que es esa información general de la actividad. Entonces, ¿qué debo poner? Entonces es nombre del establecimiento, cuál es mi actividad económica principal, eso sí lo establece muy bien el decreto, la principal y las complementarias, describir cuál servicio presto, en dónde estoy ubicada, lo posible colocar mapas de dónde, digamos, ya con todos estos sistemas de información geográfica podemos poner más sencillo la localización de la instalación, cuáles son las vías de acceso, linderos del predio donde yo me encuentro ubicado, cuál es el área total libre y construida del predio, cuáles, cómo son las edificaciones, cuántas edificaciones, cómo son mis edificaciones, que el número de pisos de mis edificaciones, el tema del horario de funcionamiento y los turnos del personal. Esto es muy, muy importante, no solo para digamos, a veces no hay que tener, a veces este plan de gestión del riesgo es construirlo para nosotros, no para el cumplimiento de alguien, no es para entregarlo y que me lo apruebe, no, ni siquiera que me lo aprueben, que lo tengan en los comités de gestión del riesgo territoriales, no, no, no es para nosotros. Aquí es importante, por ejemplo, el horario de funcionamiento y los turnos de personal, saber quién está, cuántas personas están, a qué horas. Quiénes son el personal permanente en la instalación, quiénes están ahí siempre en las instalaciones. Si tenemos instalaciones compartidas con otras entidades o empresas, ya, digamos, eso sí se ha visto, yo lo he visto bastante. eh, ¿Cuál es el equipamiento de emergencia que yo tengo en la instalación? Aquí este es un resumen. ¿Cuáles son mis actividades? ¿Qué actividades realizo? ¿Qué procesos realizo? Em, ¿Y cuáles pueden generar un riesgo en la instalación? Pues básicamente son muchos de los procesos, cuando los de transformación pueden ser, o los procesos de distribución. Entonces, este es básicamente como un ejemplito que podemos poner en eso. Listo. Entonces, ya teníamos el contexto interno. Entonces, ahora es el contexto externo de la instalación. Dice que es ese contexto lo que está por fuera de la organización y que pueda al que pueda yo afectar o que me pueda afectar. Entonces, que se debe generar con su entorno y con la comunidad en el área de influencia de probable afectación alineados con la gestión del riesgo. Entonces, ese contexto externo. ¿Cómo, qué está a mi alrededor que me puede afectar y que yo pueda afectar? Aquí es muy importante aclarar esto. Entonces, aquí, unos ejemplitos para cómo establecer ese contexto externo. Entonces, primero, miremos el entorno sociocultural de donde están ubicadas nuestras instalaciones. Entonces, está la población, ¿qué población hay? El número de viviendas, tema de servicios públicos, organizaciones comunitarias o también, pues, instalaciones hospitalarias, colegios, eh, iglesias, bueno, todo ese entorno que hay cerca y cuántas personas se encuentran, digamos, cerca o en el área de influencia de mi organización. También tenemos que mirar ese entorno económico. Entonces, en ese entorno económico, ¿qué otras actividades de producción hay cerca a mi empresa? Muchas de las empresas, por ejemplo, acá pues en las ciudades, mm, se encuentran ubicadas en zonas industriales dentro del perímetro urbano, que hace que digamos, en zonas muy cercanas
se encuentren otras industrias que pueden llegar a generar un riesgo grave para mi instalación, medios de vida, entonces actividades, o sea, actividades, básicamente actividades económicas. Si yo estoy fuera en el perímetro, en zona rural, medios de vida de subsistencia, entonces tenemos cultivos, hay ganadería, ¿qué otros temas hay? Hay temas turísticos, entonces identificar esos medios de vida que se encuentran cerca a mi instalación. Y la vocación económica de la zona donde yo me encuentro ubicada. Eso también es pues bastante importante, más que todo cuando nos encontramos en en zonas urbanas y bueno, también en zonas rurales. ¿Por qué? Porque es que esa vocación económica viene establecida por los planes de ordenamiento territorial. Y ese es un punto que aquí no lo tengo, pero sí quiero mencionarles. ¿Por qué? Porque muchas veces, y como pasa, tenemos que, nosotros estamos cumpliendo, digamos, el territorio donde nos encontramos, donde se encuentra nuestra instalación, cumple porque la vocación económica puede ser industrial, puede ser mixta. Entonces, digamos, me da una pequeña garantía de que no vayan a incluir otras actividades menos riesgosas y que puedan verse muy afectadas por mi instalación o que no permitan la inclusión, la construcción de vivienda en cercanías a las empresas. Entonces, esa vocación es importante, vocación económica es importante tenerla en cuenta y dentro del plan de ordenamiento territorial y estar monitoreando esos planes de ordenamiento territorial. Ustedes saben que ellos pues básicamente tienen unos tiempos establecidos por la ley, pues de acuerdo con cada uno de los periodos de gobiernos locales para sus actualizaciones o sus modificaciones. Entonces, estar ahí muy atentos que no nos modifiquen la vocación económica de los predios donde nosotros nos encontramos ubicados, que eso sí puede ser un tema gravísimo que puede llegar como hasta tener que salir de esa zona. Entonces, ese es nuestro entorno económico. Tenemos nuestro entorno físico y ambiental. Es ver cuáles son las características biofísicas del entorno donde yo me encuentro. Yo me encuentro en zona rural, entonces pues tengo el río o hay alguna laguna o tengo alguna montaña cercana. Bueno, todo eso, tratar, eh, especificar bien esas características biofísicas, si tengo bosques, si hay animalitos y más, por ejemplo, eso sí lo deben tener muy en cuenta, más que todas las personas que necesitan contar con una licencia ambiental para el funcionamiento, más que todo el tema de agroquímicos, pues tienen que tener bien caracterizadas esas, valga la redundancia, características biofísicas, ver todos esos servicios ambientales con los que están en nuestro entorno y muy importante esas áreas de interés ambiental, que sí ya es un tema ganado para los que tienen que tener licencia ambiental, porque eso sí es obligatorio dentro de los términos de referencia que da la ANLA, específicamente aquí que lo estuve analizando el tema de los agroquímicos. Por otra parte, tenemos otro entorno que tenemos que analizar y que nos va a nutrir ese contexto externo de la organización. Es el entorno político institucional. Entonces, pues, cómo es la organización política de la región, el modelo de desarrollo, si hay proyectos estratégicos dentro de la región y los instrumentos de planificación, los que yo les comentaba acá en el entorno económico, el plan de ordenamiento territorial. Entonces, básicamente esos instrumentos de planificación, no olvide colocarlo, están el plan de desarrollo, lo tenemos, ahí vamos a ver esos proyectos estratégicos. Tenemos el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial, igual el componente de riesgo es fundamental
para ese plan de ordenamiento territorial. Entonces, tener en cuenta ese plan de ordenamiento. Nosotros tenemos el plan de gestión del riesgo de desastres territorial, ese también tenerlo en cuenta, lo deben tener en la alcaldía. Y lo mismo, la estrategia de respuesta a, la estrategia territorial de respuesta a emergencias. Esa también se puede consultar. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta todos esos temas de infraestructura. Entonces, ¿qué vías tenemos? ¿Qué equipamientos públicos tenemos? Esto nos va a ayudar muchísimo en el tema de respuesta. Si hay infraestructura social y comunitaria, bueno, hay luego jardines infantiles, hospitales, bibliotecas, colegios, universidades, tema de bienes culturales también. Y si hay otras, y si hay instalaciones peligrosas digamos, en el entorno externo de mi organización. Bueno, entonces ahí ya teníamos el externo, ahí hay hay bastante trabajo, los que ya lo han hecho es bastante trabajo, hay mucha información que analizar y saber analizarla y saber qué vamos a tener en cuenta para la formulación de nuestro plan. Luego tenemos el contexto interno, o sea, ya vimos por fuera. Ahora tenemos que, como dice el dicho, mirar la paja en el ojo ajeno. Entonces, adentro, ¿cómo estamos nosotros? Entonces, básicamente, ese contexto interno es teniendo en cuenta cómo puedo yo gestionar mis riesgos internamente, como tener esa premisa ahí. Entonces, ¿qué nos pide el decreto? El gobierno y la estructura general, básicamente es como, digamos, eh, el- la estructura de, interna de la empresa, si presidente o tienen gerente, bueno, esa estructura organizacional. ¿Cuáles son los roles y responsabilidades en torno un poco a la gestión del riesgo? Entonces, pues empezando desde de la cabeza, tiene que haber un rol muy importante y unas responsabilidades específicas establecidas. Em, si tiene, ¿cuáles son las políticas y estrategias aquí generales? Todavía no hablamos de la de gestión del riesgo de desastres. Entonces, esas políticas y estrategias generales, eso me va a permitir también ver cómo analizar un poco cómo se gestiona el riesgo en mi organización. ¿Cuál es la cultura organizacional? Si tenemos normas o directrices que debemos cumplir de casas matrices, ahí eso también tenemos que tenerlo como dentro de ese contexto interno, los recursos con los que contamos, cómo es ese relacionamiento interno con esas partes interesadas, empleados, contratistas, proveedores, todo eso. El tema de la forma y extensión de las relaciones contractuales, también eso es muy importante y eso puede, eh, en este tema de gestión del riesgo, puede, digamos, como generar posibles temas de riesgo. Igual si nos vamos al tema de seguridad en la cadena de suministro, pues muchísimo más esas relaciones contractuales internas, ¿cómo son? Se tiene que tener el listado de las directivas y las líneas de comunicación entre todos, digamos, esas partes. Entonces, básicamente, eso es el contexto interno. ¿Cómo funciona la organización? Bueno, aquí voy a aclarar. Perdón, es que este Zoom no deja, yo no puedo ver cómo paso las diapositivas, pero ya. Entonces, acá, básicamente, digamos, antes veíamos cómo funciona la organización, pero aquí ya podemos irnos un poco más, ser más específicos, cómo se gestiona el riesgo en la organización. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Responsabilidades, roles y las estructuras específicas en torno a la gestión del riesgo.
el tema de las actividades de gestión del riesgo que se van a implementar. Aquí proyectos, procesos específicos para la gestión del riesgo. O sea, este es el plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas luego. Las relaciones entre los proyectos o actividades, eso también influye mucho en la gestión del riesgo. Tener esas metodologías de valoración del riesgo ya establecidas o al menos saber de dónde, cuáles voy a utilizar. Y los estudios necesarios, también necesitamos identificar los estudios necesarios para elaboración de proyectos de intervención del riesgo. Esto ya es muy general y es un poco más, eh, digamos, se construye después de que yo ya tenga las medidas, cuáles medidas de intervención voy a utilizar. Entonces, básicamente esto también nos lo exige. Aquí hay un pequeño resumen para que sea un poco más fácil que ustedes accedan a esa información. Un segundo. Bueno, entonces todavía continuamos con la definición del contexto interno y externo. Esto es bien tedioso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar esos criterios, tenemos que establecer esos criterios del riesgo que también nos los pide aquí el plan. Básicamente, pues estos criterios deben reflejar a mi organización, qué valores tengo, o sea, si yo tolero el riesgo o no lo tolero tanto, si tengo ya algunas directrices encaminadas al tema de gestión del riesgo, cuáles son mis objetivos eh, organizacionales y con qué recursos cuento en la organización. Básicamente eso me permite establecer cuáles son mis criterios de riesgo. Em, Estos criterios de riesgo, ¿cuáles van a ser? Es el nivel, el primero es el nivel en el cual el riesgo se torna aceptable o tolerable. Ahorita más adelante vamos a ver ese tema. Como decía ese Felipe Muñoz, el apetito de riesgo que tengamos. La determinación de los niveles de riesgo, o sea, alto, medio, bajo, muy alto, muy bajo, mediano, ahí eso, digamos, cada organización lo establece, pues de acuerdo con sus directrices internas. ¿Cuáles son los marcos temporales de probabilidades y consecuencias? Básicamente esto es más que todo cuando vamos a utilizar ya como el tema de las diferentes metodologías para el análisis de riesgos, definir cuáles son las consecuencias de los diferentes escenarios de riesgos y pues esas probabilidades. Probabilidades pues básicamente pueden ser cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas. Eso sí, pues depende de los recursos y de la información con la que cuente la organización. Entonces, básicamente, eso también lo tenemos que incluir, esos criterios de riesgo, porque esos criterios de riesgo son los que también me soportan todo el tema del conocimiento del riesgo, cómo identificar, analizar y evaluar mis riesgos. Listo. Entonces aquí ya pasamos un pedacito de la primera parte, porque como ustedes se han dado cuenta en el decreto, esa primera parte es todo el conocimiento del riesgo. Entonces ya pasamos todo eso de toda esa información que yo tengo que recolectar para formular mi plan. Ya aquí empezamos, ya estamos terminándole. Entonces, bueno, todavía nos queda un pedacito por hacer. Pasamos al tema de la valoración del riesgo. Entonces ahí ese es como ese siguiente ítem, valoración del riesgo. Aquí yo ya les había mostrado a ustedes ese esquemita de la norma ISO 31000. Entonces, ¿cómo voy a valorar mis riesgos? Entonces, ya tenemos establecido el contexto, ya lo hicimos, tenemos esos criterios de riesgos, tenemos cómo somos nosotros, cómo es nuestro entorno. Entonces, con eso vamos a hacer esa identificación de los riesgos. Entonces, qué puede pasar, más o menos cómo puede pasar, por qué puede pasar, qué me puede pasar, todos esos qué es, cómo, hay esa identificación de los riesgos. Entonces, un preliminar.
todo, digamos, lo que la imaginación nos dé, pero pues estructurado, ¿no? Luego los vamos a analizar, vamos a hacer ese análisis de riesgos y por último los vamos a evaluar. Ese evaluar es para establecer cuáles voy a priorizar para hacer la intervención de los mismos. No puedo intervenirlos absolutamente todos. Entonces, ¿cuáles riesgos debemos gestionar? Y hay muchos riesgos que se gestionan dentro de una organización. Entonces, tenemos esos riesgos del territorio. Yo no los gestiono directamente, pero sí los gestiono internamente para que esos riesgos no me afecten internamente. Los de las organizaciones, tenemos esos riesgos de mercado, operativos, financieros. Tenemos los riesgos en el trabajo, que esos sí están enmarcados en un sistema muy robusto y que pues aquí en Colombia es bastante normado y muy aterrizado, muy robusto también, que es el de seguridad y salud en el trabajo, los riesgos en el trabajo. Tenemos los riesgos tecnológicos. Estos riesgos tecnológicos no son de los sistemas de información, del IT, sino que acá en Colombia esos riesgos tecnológicos nosotros los identificamos esos asociados con las actividades industriales y actividades económicas que se, que se realizan en el territorio. Entonces, esos riesgos tecnológicos pueden estar asociados con temas químicos, cuando yo manejo sustancias químicas, biológicos, temas eléctricos. Digamos, por ejemplo, que una de las actividades que deben formular el plan de gestión del riesgo están esas entidades de servicios públicos. Una de ellas son los de generación y distribución de energía eléctrica. También tenemos pues riesgos mecánicos o en la infraestructura. Entonces aquí puentes, presas, bueno, todos esos temas. También se tienen esos riesgos para el ambiente, que puede ser de origen natural o antrópico, y otros riesgos de la seguridad, o lo que llaman mucho el security, que son esos riesgos antrópicos intencionales. Es intencional como que. Entonces, esos son, perdón, ya, esos eran los riesgos. Ay, ya descubrí. Esos son todos esos riesgos que podemos gestionar y hay más. Pero básicamente los que vamos a gestionar con nuestro plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas están encaminados en los riesgos en el territorio, no como yo no voy a intervenir el riesgo en el territorio, sino tengo que identificarlo para ver cómo me puede afectar ese riesgo en el territorio si se materializa. Los riesgos tecnológicos, que son, pues digamos que el, el, el objetivo también de este decreto y también los riesgos para el ambiente. Básicamente, yo no estoy muy de acuerdo con decir que hay riesgos para el ambiente. Básicamente, pues cualquier riesgo puede generar afectaciones al ambiente, pero estos están muy, digamos, estos los tienen dentro de las autoridades ambientales. Las empresas tienen que hacer como ese recuento de esos riesgos para el ambiente. Pues por eso los dejé. Bueno, entonces básicamente ya Sandra, vemos, señor, sí, señor, es que bueno, ya estamos pasados del tiempo y ya pues tenemos también a las hartas 10:30, preguntas en el chat. entonces paso rápido. No, teníamos hasta la... Entonces sí, si quieres para dar unos mensajes de cierre y que pasemos porfa a las preguntas que siempre son hartas de los asistentes. No, claro, Por no, favor. yo juraba hasta las 10:30, disculpas, tenía hasta las 10:30 No, no, entendido. tranquila, No. no te preocupes, Bueno, Sandra, aquí tranquila. es que igual les va a quedar la presentación. Aquí dice que es el riesgo tecnológico, el riesgo NATE, que son riesgos, son eventos, accidentes tecnológicos ocasionados por eventos naturales. Aquí me dice, aquí como algunos metodologías para la identificación de los riesgos, cómo debo hacer esa identificación de los riesgos. El análisis de riesgos también. El análisis de riesgos, no, el decreto a mí no me va a decir qué metodología debo usar. Yo escojo la metodología que más se adapte a las condiciones de
económicas, de información, de procesos de mi organización. Aquí, por ejemplo, en el tema industrial, esta banderita me gusta mucho ponerla porque a veces uno dice, no, es que los análisis cuantitativos son los mejores, pero a veces no lo son y sí son extremadamente costosos. Entonces aquí me dice cómo hacerlos. Aquí pues pasamos a la evaluación de riesgo. Yo tengo que poner esa matriz de valoración de riesgos, la tengo que establecer en mi empresa, pero si yo eh, soy una soy una empresa que tiene instalaciones clasificadas y que se encuentran cayeron dentro del programa de prevención de accidentes mayores del decreto 1347 de 2021, yo la evaluación del riesgo la tengo que hacer con base en este valor de riesgo máximo individual accidental establecido por la resolución 0559 del 2022. Entonces, aquí, bueno, básicamente eso, formulación del plan de gestión del riesgo, nuevamente, medidas de reducción, ahí ya, pues de acuerdo con esas evaluaciones de riesgos, lo, lo, se establecen qué medidas de reducción voy a implementar. Aquí, la preparación y la respuesta a emergencia, a mí siempre me ha gustado colocar esta caricatura de Dilbert, entonces que nuestro plan de recuperación, o sea, plan de emergencias y contingencias no sea esto, que todos corremos, entonces básicamente es eso. Aquí cuáles pues son en la formulación del plan de gestión, cuáles son los ítems que se deben tener en cuenta para la respuesta a emergencias. Aquí rápido, otros puntos que hay que tener en cuenta. A mí me gusta esta implementación sectorial y armonización territorial. Básicamente tener en cuenta, suministrar la información pertinente para ser integrada por el ente territorial en sus planes de gestión de riesgo de desastres y su estrategia de respuesta a emergencias. ¿Por qué? Yo debo entregar al Consejo Territorial de Gestión del Riesgo correspondiente una copia del plan de gestión del riesgo, porque ellos no me lo van a evaluar, ellos no me lo van a analizar ni me van a decir que me lo aprueban o no me lo aprueban. No, eso no es. Porque es para que ellos puedan tener un panorama más amplio de los riesgos que en su territorio y poderlos incorporar en los diferentes elementos de planificación del territorio. Otro tema que hay que tener en cuenta, el control del plan. A mí nadie me va a venir a golpear, muéstrenme su plan ni nada, pero sí se tiene establecido que a través de los mecanismos de veeduría ciudadana me puedan hacer ese control del plan. Y por último, pues la revisión y el ajuste del plan, básicamente se establece que se haga anualmente, o si cambian algunas de las condiciones de este plan. Rápido las conclusiones. La gestión de riesgos es fundamental. Nosotros tenemos que gestionar los riesgos en nuestras empresas, en el territorio, en nuestra casa, cuando salimos de la casa. Siempre. Entonces, ¿eso qué? Nos garantiza estar seguros, ser una sociedad más segura. Participación, ese tema de participación. No es, digamos, lo ideal no es que designen a Sandra para que haga el plan de gestión de riesgo de desastres, no. Debe haber como una coordinación, pero lo ideal es que haya participación de todas las personas de la empresa, de todas. Y en muchos escenarios lo he oído. A veces personas que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el proceso productivo, sino son administrativos, tienen muchísimos temas que decir que las personas de producción nunca se han dado cuenta porque en su cotidianidad no ven el tema. Recursos, meterle plata, tener gente para poder gestionar los riesgos. Y educación, capacitación, hacer simulacros, porque eso nos permite poder actuar muchísimo más fácil y consecuente con los escenarios y poder pues recuperarnos más fácilmente. Entonces, ahí eso. Perdonen ahí, disculpas, pero es que yo tenía hasta las 1:30, entonces aquí, pues mis datos, Sandra Patricia Estupiñán, y ahí está mi correo de responsabilidad integral. Entonces, no, muchísimas gracias y alcanzamos a las preguntas.
Ay, Dios, quedan cuatro Claro que minutos. sí. No te preocupes, muchísimas gracias a Sandra por la verdad por tu explicación, porque de verdad muy completa la información. Creo que para todos nosotros sí fue un espacio muy enriquecedor. No quiero demorarme mucho porque siempre hay hartas preguntas. Voy a leer algunas de ellas. Por ejemplo, la de Mayra Carrillo, que fue la primera. Y cuando tú hablabas de los responsables de formular el plan de gestión de riesgos de entidades públicas y privadas, de prestación de servicios públicos, obras civiles mayores, desarrollo de actividades industriales y otras actividades tipo transporte o constructores, ella nos pregunta si aplica uno de los cuatro ítems, ¿ya estarían obligados a diseñar este plan? ¿Sí? Sí, sí, si realizan una de esas actividades, sí. Si aplica uno de los cuatro ítems, correcto. Sí, porque ya una, o sea, transporte y almacenamiento es un operador logístico o transporte, tal. O yo hago desarrollo de actividades industriales y almacenamiento. Entonces, tal, aplica. Lo tengo que hacer. Y tengo que involucrar esas actividades, ¿no? Y hacer los análisis para esas actividades. Perfecto, listo. Bruxen Enrique nos pregunta, porque dentro de la presentación tú hablabas de la protección financiera, entonces, ¿esa protección financiera es establecida por medio de pólizas? Sí, eso es uno. eh, yo les voy, yo te voy a mandar, digamos, desde la Unidad Nacional se ha fortalecido muchísimo ese tema de protección financiera. Entonces hay unas cartillas, se las voy a enviar a ustedes para que las manden como memorias. Pero pues básicamente en las empresas tenemos las pólizas. Hay otro tema que son los seguros contingentes, que es como un seguro que yo tengo preaprobado, o sea, pero es un seguro es un tema, no, perdón, seguros no, créditos contingentes, es un crédito que yo ya tengo como preaprobado, pero es específico para temas, para gestionar mis riesgos, la continuidad de mi negocio. Entonces ya lo tengo preaprobado y si se me llega a presentar un evento, no tengo que surtir todo ese proceso de solicitarlo y esperar que me lo aprueben, sino que yo ya puedo disponer de ese dinero. Y pues hay otros temas, digamos, de protección financiera, aunque pues eh, muy también como a nivel ya territorial. Hay ahorros, tener ahorros. Perfecto, listo. María nos pregunta, buenos días, una consulta. En el marco del Plan Nacional de Contingencia PNC, frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y sustancias peligrosas, las entidades deben tener un PEC, un plan de emergencia y contingencia, Contingente. únicamente para derrames y otro para todos los demás riesgos, o es un único PEC donde se contemplan derrames y otros riesgos. No, dentro del plan de emergencias y contingencias, pues uno tiene que, uno tiene que tener ese marco general de cómo, o sea, ese es el de la emergencia. Que cómo voy a actuar en caso de que se presente algún evento que yo no tenga contemplado y que me pueda afectar. O sea, es esa emergencia. Y luego nosotros las contingencias. ¿Qué son las contingencias? De acuerdo con nuestro análisis de riesgos, nosotros vemos qué se nos puede presentar. Entonces, se puede presentar una inundación, se puede presentar un incendio, una explosión, bueno, afectación. Entonces, para cada una de esas contingencias, yo tengo que establecer como esos protocolos, esos procedimientos de cómo voy a actuar en caso de que se presente ese en específico. Porque no es un ejemplo, es un mal ejemplo, no, 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 mejor no lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, si yo tengo un tema de seguridad física, o sea, una zonada, yo no voy a llamar a los bomberos, yo llamo a la policía. Entonces, tengo que tener específico a quiénes voy a activar, qué voy a hacer para cada una de esas contingencias específicas que están establecidas de acuerdo con el análisis de riesgos que yo hice. No sé ahí si es claro mi explicación. Entonces, sí, es un solo Correcto. plan Igual donde pues están.
todos esas contingencias diferentes, derrames, explosiones, fugas de azonadas, tenemos que tener en cuenta todo eso como Perfecto, contingencias. perfecto. Muchas gracias. Igual recuerden que se les va a compartir las memorias de este evento. Eh, listo. Iván Daría nos pregunta, las industrias químicas que producen y transportan el plan de gestión de riesgos en la producción, pues no tiene problema. Sin embargo, en el transporte uno subcontrata con empresas especializadas. Los productores en su informe anual solo deberían mencionar que el transporte está subcontratado y garantizar que tengan su plan de gestión de riesgos para entidades públicas y privadas. Esa es la pregunta de él. Bueno, ahí sí hay muchos temas. Nosotros, dentro de nuestras empresas afiliadas, nosotros también tenemos empresas del sector transporte, no solo productoras y comercializadoras de químicos. Eh, y digamos que el generador de carga sí tiene una responsabilidad específica en estos temas de la atención de la emergencia. ¿Por qué? Porque yo como transportador, bueno, a mí me dan la sustancia A, B, C. Ustedes, o sea, yo no sé, básicamente, o sea, yo como, si a mí ustedes no me dan sino el nombre de la sustancia, yo quedo totalmente ciego. Entonces, ¿qué pasa si yo soy generador? Yo tengo que informarle a mi transportista, le tengo que decir, esta es la sustancia ABC, esta, digamos, el plan, dentro del plan de emergencias que ustedes deben tener, deben incorporar estos, digamos, estos procedimientos para en caso de que se llegue a presentar un evento con esta sustancia específica. Entonces, no apagar con agua. Bueno, tener el kit específico, o sea, establecer cuál es el kit específico, decirles, tienen que tener este kit antiderrames. Digamos, yo soy el conocedor, como yo como productor comercializador, yo soy el que conozco la sustancia química. Yo tengo que transmitir ese conocimiento a mi transportador, porque si no, ¿qué? El riesgo de ellos es muchísimo, es muy, muy alto. Es como yo transportar a ciegas, sin saber qué estoy llevando, cómo actuar, qué hacer. Entonces, yo tengo no entregárselo, pero sí articularlo con el plan del transportista. Muy bien. Vamos con una otra pregunta que dice, la elaboración de los planes de gestión de riesgo para entidades públicas y privadas son realizados en organizaciones ¿por qué procesos? ¿Por el sistema integrado de gestión o la de gestión de riesgos? Eso ahí sí ya, eso sí ya depende de la estructura interna de la organización. Listo. Perfecto. Pero eso básicamente, digamos, no de la estructura, no de la persona que lo deba hacer. Yo les comentaba al final, esto es un proceso que debe involucrar a muchos actores. Debe tener un responsable, un líder que articule, pero para que esto sea muchísimo más efectivo, tiene que tener la visión de diferentes áreas: producción, logística, administración. O sea, todos tienen que intervenir, pero tiene que estar en cabeza de un área o de una persona para que articule a todas las demás áreas y que pues sea muy efectivo. Perfecto. Iván Darío nuevamente nos pregunta, ¿existe una metodología específica que sugiera a la autoridad para evaluar el riesgo? ¿Siempre debe ser cualitativa esa evaluación? Esa evaluación cualitativa generalmente es subjetiva y no ataca los riesgos de manera adecuada. ¿Por qué la autoridad no establece una metodología de evaluación del riesgo? No hay metodologías específicas. Lo que yo les comentaba, hay muchas metodologías que yo puedo utilizar pues, dependiendo de qué actividad realizo yo, con qué recursos cuento, con qué información cuento. Porque digamos, si yo voy a utilizar una metodología cuantitativa, digamos, el tema de la información, los datos con los que yo debo contar,
es adquirirlos es muy costoso y si yo no tengo los recursos, digamos, entonces ahí qué hago, no lo hago. Entonces, por eso se tiene que analizar. Yo ahí les mostraba en ese triangulito, en esa banderita, ahí hay que analizar muy bien. O sea, no es que porque sea más cara es mejor. O sea, no es que porque sea cuantitativa es mejor, no. Hay cualitativas que si yo las hago a conciencia y si yo estructuro bien el equipo que va a realizar con el que se va a hacer ese análisis cualitativo, semi-cuantitativo, que pues pues, básicamente es asignarle valores a esas cualidades. Esos pueden llegar a ser digamos, generar unos resultados muy buenos, no necesariamente las cuantitativas. Y otro tema, el tema de que o sea, que la autoridad que establezca cuál va a ser la metodología de evaluación de riesgos, no, porque yo lo mencionaba, eso depende mucho del apetito de riesgo. Que pase o no pase dentro de mi instalación, eso es problema mío. Si a mí no me importa que se incendie, entonces está bien. Si yo no permito que haya un derrame ni una gota, ese es otro tema. O sea, ya depende de lo que les decía, ese apetito de riesgo que tengan las organizaciones. Entonces ellas establecen la evaluación. No obstante, como les comentaba, si yo tengo una instalación clasificada dentro del programa de prevención de accidente mayor, sí la evaluación de riesgo, o sea, ese valor de riesgo, sí, ahí ya lo tengo establecido. Y ahí sí, básicamente yo tengo que hacer casi que un análisis cuantitativo para poder establecerlo. Listo. Alcanzamos a unas dos últimas preguntas antes de que ya se nos cierre literalmente el Zoom. Eh, Hay una pregunta que dice, respecto a la información cartográfica, ¿cuáles son las escalas que se puede considerar para incluir en el plan de gestión de riesgo de entidades públicas y privadas? Bueno, básicamente, digamos como el tema de escalas, sí, yo diría que utilizar las que solicita el ANLA. Esa es una muy buena referencia porque para, ahí ya tenemos como listo una parte de la tarea hecha. Entonces ahí ellos básicamente piden 1,25,000 o menor a 1,10,000, más o menos, porque son más pequeños, pues sí, también es más costoso. Listo. Listo, perfecto. Básicamente, Y listo. finalmente nuestra última pregunta es, mencionaste que los consejos municipales solo se les da una copia del plan de gestión de riesgo para entidades públicas y privadas. Sin embargo, el ANLA en sus requerimientos solicita informes de simulacros junto a estos consejos municipales. ¿Es correcto que el ANLA solicite esto? Ahí el tema es que ellos sí son, digamos, como que son autónomos en solicitar todos esos temas en el marco de la expedición de las licencias ambientales. Pero pues básicamente, igual eso siempre lo han pedido mucho antes. Eso lo han pedido antes de que saliera el decreto 2157. Cuando nosotros hacemos ese seguimiento em, a las licencias ambientales, ellos siempre han solicitado que se hagan, digamos, como que se documente la realización de sus simulacros. Ya que tenga que ser obligatorio con entidades del sector público, pues solamente no es por malos, es porque eso permite de verdad la articulación y pues si ustedes han hecho simulacros, lo ideal siempre es que contemos con la participación de bomberos de la zona, con la policía, eso permite el acercamiento y cuando se llega a presentar el evento, hace que la respuesta sea muchísimo más fluida. Y el tema de las personas que pertenecen a los comités de gestión de riesgo territoriales, pues involucrarlos sería pues también muy interesante. Es igual una llamada, son personas que se encuentran pues en las alcaldías, que pues generalmente en el área de planeación, involucrarlos dentro de esos simulacros. Y pues la
obligatoriedad, pues sí, ALA siempre lo ha exigido y son autónomos en eso. Perfecto, Sandra. Pues con esto pues ya daríamos cerrado el espacio de preguntas. Hemos alcanzado la gran mayoría de preguntas que ustedes los asistentes tenían. Y bueno, pues ya procedemos entonces a cerrar el espacio, no antes sin agradecerle a Sandra y por supuesto también a Ana María por su gran explicación. De verdad que para nosotros y pues para muchas de las empresas es muy importante este tipo de explicaciones porque pues como ustedes se darán cuenta y pues parte de sus preguntas también lo tenían, hay temas muy específicos, muchas veces el conocimiento técnico nos sirve para también entender un poco cómo entender un poco más este tema de gestión de riesgo, las entidades que hay detrás de esto, pero también como la operativización de este tema. O sea, la metodología siempre tiene un paso a paso que nos da la ley, pero siempre va a ser importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de conocimiento y como pues lo vemos acá en el chat, pues vemos que es un tema muy importante. Ya miraremos entonces si haremos otro webinar también parecido y que pues seguramente surgirán más preguntas y más temas. Entonces, agradecerles mucho desde Responsabilidad Integral por este espacio. Recuerden que les vamos a compartir las memorias del evento y bueno, pues agradecerles por todo este espacio, por su tiempo que siempre fue largo, pero fue muy sustancioso y pues en temas de contenido. Sandra, mil gracias y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por este espacio. Con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Chao.